La historia siempre ha sido una herramienta política muy poderosa. Algunos gobiernos la han usado más que otros. Tal es el caso de nuestro México, especialmente en este contexto actual en el que la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, que se ha propuesto realmente reivindicar algunos pasajes patrióticos en sus conferencias matutinas, los días martes y los días viernes. Ella no solo está continuando con una estrategia que popularizó la administración pasada de Andrés Manuel López Obrador, sino que también está moldeando su propio discurso y su enfoque político. La historia se ha convertido en un vehículo para recordar luchas comunes y victorias colectivas. Pero en algunas ocasiones, lejos de contribuir en la unión entre la población, ha generado división de opiniones, lo que resulta de una sociedad polarizada entre quienes defienden la hegemonía del gobierno actual a capa y espada y quienes bajo la misma carencia de objetividad atacan y critican todo lo que de ella emane, ya sean reformas, logros, reconocimientos internacionales, entre otras cosas. La legitimación de un discurso político radica generalmente en dos puntos, en el pasado y en el progreso. En el caso de los gobiernos de izquierda, es bien sabido que en su mayoría usan la historia para legitimar los actos y políticas, y se identifican como continuadores de las luchas por la justicia social y los derechos humanos, lo que les permite distanciarse de las anteriores administraciones y tener una imagen más responsable socialmente. Pero el uso de la historia como una herramienta política ha variado significativamente entre los gobiernos de izquierda y de derecha. Como ya decía, la izquierda a menudo recorre a los eventos históricos para legitimar las posturas y movilizar las minorías discriminadas o violentadas, o bien a las mayorías explotadas, en especial en contextos donde se busca reivindicar alguna lucha social o los derechos históricos. Por otro lado, la derecha puede no siempre estar enfatizando la historia de la misma manera, pero sí utiliza otros elementos que pueden ser considerados proporcionales a la narrativa. Por ejemplo, en lugar de centrarse tanto en los eventos históricos específicos, a menudo apelan a valores tradicionales conservadores y símbolos nacionales, así como una visión de continuidad cultural que busca conectar el presente con un pasado generalmente idealizado. Además, en muchos casos la derecha puede presentar una narrativa lineal sobre el progreso del país, enfatizando logros tanto económicos como en seguridad, sin necesariamente vincularlos a una revisión crítica del pasado. Así, su discurso puede estar más orientado hacia el futuro y la preservación de ciertos valores que consideran fundamentales para el desarrollo del país. Pero a veces, apelar a la historia es la forma más efectiva de construir una identidad en común que trascienda las divisiones actuales. A veces toca rescatar figuras o eventos que simbolizan unidad y progreso, pero también cayendo en un simplismo historiográfico del que hablaremos con un ejemplo más adelante. El revisionismo es una práctica política historiográfica que busca reivindicar eventos o coyunturas del pasado con el objetivo de abordar temas como la desigualdad o la injusticia social desde un contexto específico en el tiempo. El revisionismo histórico puede ser entendido y visto como una forma de reevaluar el pasado para entender mejor nuestro presente. Sin embargo, esto puede llevar a tensiones entre la narrativa oficial y las interpretaciones académicas. Tal es el caso de las mal llamadas disculpas que el expresidente Andrés Manuel López Obrador le exigió al rey Felipe VI de España por la conquista de los pueblos mesoamericanos en el territorio que ahora se conoce como México a través de una carta que dio a conocer en sus conferencias matutinas allá por marzo del 2019. La carta es una barbaridad. Les recomiendo bastante leerla y luego lo vamos a platicar más a fondo analizando el documento directamente. Pero lo que agravó la situación con la demanda del rey de España fue cómo se distorsionó la idea de llamarle disculpas, lo que debió ser un reconocimiento por los actos atroces cometidos durante el ocupamiento español en nuestro territorio. Todo esto en el marco del 500º aniversario de la conquista española en el 2021. No hace falta ser un académico para notar la simplicidad con la que se reduce todo un problema histórico a una distorsión mediática. Durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, los ciudadanos se sintieron más conectados con el gobierno, sintiéndose más comprometidos y representados, así como involucrados en la política actual, como resultado de una práctica del revisionismo o la crítica a la propia oligarquía. Ahora sí, y luego de esta breve introducción sobre el papel de la historia en la política actual, vamos a ver qué nos deparan estas 6 años de las mañaneras del pueblo de Claudia Sheinbaum. Como lo comentaba anteriormente, los días martes y los viernes serán especiales porque abordarán en estas mañaneras temas históricos y patrióticos. Hasta el momento de este video, la actual presidenta en su primer día en funciones y durante su conferencia realizó un acto histórico al reconocer la violencia ejercida por el Estado Mayor en los sucesos ocurridos el 2 de octubre de 1968 en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco.
Esa misma semana, el viernes 4 de octubre, se conmemoró el bicentenario de la Constitución de Apatzingán, datado en el año de 1824. Si bien sabemos que el núcleo de este manual son las ideas escritas por José María Morelos y Pavón, los sentimientos de una nación, su historia es fundamental para conocer nuestro pasado. Pero hoy, martes 8 de octubre, el asesor político de la Coordinación de Comunicación Social de la Presidencia de la República, José Alfonso Suárez, le tocó exponer como en la escuelita sobre el humanismo mexicano. Se enfocó en el génesis y en cómo la población mexicana es la heredera de sólidas culturas comunitarias en principios, usos y costumbres. Antes de llegar a este punto, el señor Alfonso Suárez inicia diciendo que los martes habrá presentaciones que expliquen el resultado de la profunda transformación de las conciencias, aludiendo a aquella frase de Andrés Manuel López Obrador en el 2002. Sobre el humanismo mexicano, hay que aclarar que si bien es una bandera ideológica muy popularizada por el partido político actual de Morena, lo cierto es que tiene sus raíces en la época de la independencia de México o mucho antes. ¿Pero qué es el humanismo mexicano? En palabras del propio Alfonso Suárez, es no aceptar el derrotismo, sostener que el progreso sin justicia es retroceso, estar ciertos de que más allá del crecimiento económico es fundamental desterrar la corrupción y los privilegios para destinar todo lo destinado, ahorrado y beneficio a la mayoría del pueblo. Se dijo además que somos los herederos de sólidas culturas comunitarias fincadas en principios, usos y costumbres que vienen de muy lejos y que son comunes a los muy diversos pueblos de nuestro territorio nacional. Añadió que es una resistencia ancestral, esos valores que nos han heredado nuestros pueblos ante el individualismo imperante en las culturas de conquista territoriales, de discriminación, de explotación de recursos humanos, de extracción de riquezas naturales solo por la avaricia del conquistador. Si bien sabemos que los mexicas tuvieron por lo menos 100 años en constante migración desde Aztlán a Tenochtitlan hasta que se asentaron en el Valle de México, tuvieron poco más de 200 años para ir enriqueciéndose con las diferentes culturas que fueron encontrando. La unión de todos estos conocimientos forjaron valores morales, científicos, estéticos, sociales, legados a una de las más ancestrales culturas madres de los hombres y de las mujeres de la región del sur de Veracruz y Tabasco, a quienes los mexicas llamaron cultura olmeca. El humanismo expresado por José María Morelos y Pavón en Los Sentimientos de la Nación es equiparable con mucho más profundidad que la Carta de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de la Revolución Francesa. Se puede ver la diferencia entre la Constitución de Cádiz y la de Apatzingán a leguas. También el humanismo mexicano de los liberales en el periodo de la Reforma, sobre todo de figuras como la de Benito Juárez, pero particularmente la de Ignacio Ramírez el Nigromante, un gran defensor de la educación pública, laica, gratuita, para mujeres, comunidades rurales y los pueblos originarios, así como los hermanos Flores Magón, el apostolado democrático de Francisco y Madero y otras personalidades liberales con esta misma ideología comunitaria y de humanismo mexicano, también como Villa, los yucatecos de los hermanos Carrillo Puerto, el ideario de Lázaro Cárdenas. A manera de conclusión, el humanismo mexicano es la hazaña colectiva de construir una nación soberana, justa, solidaria y democrática. Es el sueño de alcanzar un bienestar para todos en una prosperidad compartida, en donde la felicidad y la esperanza se funden por el amor al prójimo, así como por la familia, la naturaleza y sobre todo la patria. Amigos, les agradezco que hayan llegado hasta este punto del video. Si les gustó, pues dejen su manita arriba. Este es el primero de muchos videos que vamos a estar subiendo. Probablemente el viernes, si bien se pone y si Beyoncé quiere, pues vamos a subir un video el viernes también sobre lo que se hable en la mañanera del pueblo. O bien hasta el siguiente martes que pues, salga el nuevo tema y pues para el miércoles que va a estar saliendo esto, le calculo, pues nos estaremos viendo. Chao.